de Dios en la ciudad de Cali. Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. El libro de Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a hacer una pausa en la lectura hasta ahí. Vamos a estar mirando esta porción que, junto con la de ayer, con la confesión que había hecho Pedro, estas son una escena completa en la cual Pedro y Jesús son los personajes que aparecen, ¿no? Es unos diálogos que ha tenido Pedro y que Mateo, quien fue un testigo ocular, lo ve, lo vive, lo presencia y lo plasma en este evangelio. Lo que vemos es que desde el capítulo anterior, Jesús les hace una pregunta, o desde el episodio anterior, Jesús les hace una pregunta y les dice: miren, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces responden ellos: bueno, unos creen que eres Elías, otros creen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Jeremías o algún otro profeta. Y Jesús le dice: bueno, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Entonces Pedro sale de uno y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto causa una respuesta de Jesús. ¿Qué respuesta causa de Jesús? Una respuesta impresionante, porque entonces Jesús les dice lo siguiente. Escuche lo que Jesús le dice en el capítulo anterior y quiero abordarlo en este día para luego pasar a la siguiente parte, si el tiempo no lo permite. Dice Jesús en el versículo 18, dice 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vamos a estar mirando una expresión importantísima, porque en una mala interpretación de este texto se ha afianzado una doctrina que no es correcta, una doctrina que no es una interpretación correcta de la palabra. Entonces, encontramos acá esa expresión: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿dónde se encuentra el problema? Que basado en este texto se está diciendo que Pedro sería la roca sobre la que la iglesia sería edificada, que Pedro sería ese pilar importante y de ahí se construiría lo que es la iglesia, y por esa razón la Iglesia Universal o la Iglesia Católica estima que Pablo entonces es el primer papa, porque Pedro sería la roca en la que la iglesia se edificaría. Entonces, ¿por qué hay problema con este texto? Porque si vamos al griego, que es el idioma original en que se escribe este texto, la palabra Petros, que es el nombre de Pedro, es la primera que aparece, y cuando dice sobre esta roca es sobre esta Petra,
sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre las dos expresiones? Que la palabra Petros es una piedra pequeña y la palabra Petra ya se está refiriendo a una roca grande, a un algo, puede referirse sobre una de esas piedras. Haga de cuenta como la piedra del Peñón, una piedra que en su cima puede representar una gran caída. Esta es la primera discrepancia que nosotros como iglesia evangélica tenemos con el texto, porque el texto no indica de que Jesús se está refiriendo a Pedro como esa Petra en la que se edificaría mi iglesia. No, para nada, no, por ese lado el texto no cuadra, porque tendría que decirse y sobre este Petros edificaré mi iglesia. En otras palabras, sobre esta base de Pedro se edificaría mi iglesia. La segunda discrepancia que tenemos con el texto es que Jesús nos enseña que Él es la roca. La palabra de Dios nos indica de aquí en adelante que el fundamento no es Petros, sino que es Cristo, Jesucristo. Jesús es el fundamento sobre el cual se construiría la iglesia. Es Jesucristo, no Pedro. Y esto es algo clave. ¿Por qué? Porque en las construcciones antiguas existía una gran roca sobre la cual se fundamentaba toda la construcción, todo lo que era la construcción de la casa o del edificio. Y entonces, cuando Jesús está diciendo que sobre esa roca se edificaría la iglesia, no se está refiriendo sobre un pequeño Petros, sobre una roquita pequeña. No estaría refiriéndose a eso. Jesús se estaría refiriendo sobre una gran roca angular. Los mismos apóstoles, cuando estamos en el libro de los Hechos, le dicen a los demás apóstoles que que Jesús es esa Petra que primero fue despreciada, pero luego se convertiría en el tropiezo para todos ellos. Entonces, Jesucristo es la roca. Jesucristo es la roca, no es Pedro. La piedra angular sobre la cual se edificaría la iglesia no sería Pedro, sino que sería Jesucristo. Por estas dos razones claves e importantes, nosotros como iglesia no nos acogemos a esa equivocada interpretación de lo que está pasando en el texto. ¿Por qué? Porque la roca en la cual se ha edificado la iglesia no es Pedro, no es Petrus, es Jesucristo. Jesucristo es la roca inconmovible. Jesucristo es el fundamento. Entonces, es clave que usted como cristiano tenga esta idea clara. La roca no es Pedro. La roca no es Pedro. La roca se llama Jesucristo. Ahora, que en el libro de los Hechos, Pedro queda como una líder natural de la iglesia, sí, porque él, a raíz de cómo se dan las cosas y de su carácter, Pedro se posiciona como un líder. Pedro es quien dirige esta primera reunión por medio de la cual se elige el nuevo apóstol. El primero que predica el mensaje es Pedro junto con Juan. Entonces, mire que Jesús no se refiere a Juan, pero Juan siempre estuvo con Pedro. Cuando se sana el cojo de la hermosa es Pedro con Juan. Entonces no es que sobre Pedro se edifique la iglesia, porque es más adelante, cuando hay un encuentro entre Pedro y Pablo, el encuentro no es el más como el más, no decoroso, sino como que no es el más agradable para Pedro, porque Pablo le llama la atención a Pedro. Pablo le dice a Pedro, Pedro, estás obrando mal, porque cuando estás con los
gentiles, actúas normal, todo está en orden, pero cuando vienen los de Jerusalén a visitarte, de repente cambias con los gentiles y ya no quieres ir a sus casas, ya no quieres seguir a comer con ellos. Cuidado, Pedro, porque estás obrando mal. La roca no era Pedro. Pedro era un líder, sí, era una persona importante en la iglesia primitiva, sí, era uno de los apóstoles claves en todo el desarrollo, sí, mas no era la roca. La roca se llama Jesucristo. Quiero que usted lo diga en su casa. La roca es Cristo. Quiero que usted lo coloque en el chat y lo diga conmigo. La roca es Cristo. Cristo es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Para muchos, la interpretación del texto es que en la base anterior de lo que dijo Pedro, al Pedro decir, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que sería sobre ese fundamento, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, que se construiría todo el fundamento de la iglesia. La roca es Cristo. Si la roca hubiera sido Pedro, la iglesia hubiera caído, pero como la roca es Cristo, las puertas del Hades no prevalecieron contra la iglesia, porque la roca, el fundamento es Cristo. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento y hoy todavía eso sigue vigente porque como iglesia tenemos que tener a Cristo como el gran fundamento. Esta es la segunda parte de esta enseñanza que estuvimos empezando el día de ayer y continuaremos también el día de mañana junto con la anunciación de la muerte de Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a clamar al Señor en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra no se da a la interpretación humana, sino que tu palabra, por medio de la revelación importante, Señor, de tu escritura, solo la escritura es importante para poder interpretar la misma escritura. Señor, podemos nosotros saber que la roca no era ningún ser humano, la roca es Cristo. Cristo es la roca inconmovible y la iglesia fue fundamentada en ella y por eso hoy la iglesia sigue avanzando porque Jesucristo es la roca. Dios Todopoderoso, te alabo, te exalto, te bendigo porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas, oh Dios, en medio de tus hijos. Abre las ventanas del entendimiento a aquellos que no han podido comprender estos conceptos importantes porque sé que tú, Señor, puedes ayudarnos a comprender tu palabra con mayor profundidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita para que ustedes se suscriban a nuestro canal. No olvides compartir este video, este audio, si es de bendición para tu vida. No olvides también compartirlo. Yo sé que alguien podrá aprender algo de la palabra si tú lo compartes. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un maravilloso día en la presencia del Señor. Feliz mañana para todos. Bendiciones.